Y hemos llegado finalmente, mis queridos amigos y hermanos, al día viernes de la lección de esta semana, lección número 7. Y aquí encontramos algunos conceptos básicos para que podamos analizar y estudiar. Lo primero es que así como la Biblia ha tenido un origen, así como la humanidad ha tenido un origen, Dios, como un Dios de oportunidades, también nos da segundas oportunidades. Pero antes de continuar, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno que siempre nos das oportunidades. Aun cuando te fallamos, aun cuando caemos, tú siempre nos redimes, nos levantas y nos aconsejas seguir adelante. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tu palabra es fiel, es infalible, no tiene contradicciones y todavía mejor, eres tú el que la ha inspirado para darnos un mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, en esta hora a comprender tu palabra por medio de la sabiduría del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el libro El conflicto de los siglos nos enseña cómo en medio de la Edad Media, ya por los años 1518, 1520 aproximadamente, en pleno apogeo de la persecución, de las inquisiciones y demás que la Iglesia Católica llevaba a cabo, básicamente en todo el mundo conocido. En aquellos tiempos, cuando muchos cristianos de Europa iban huyendo de esa persecución terrible hacia el nuevo continente América, es decir, Dios levantó hombres reformados, hombres que llamarían al pecado por su nombre y que se atreverían, en el caso de Martín Lutero, a pegar en la puerta de Gutenberg 95 tesis. Una crítica sustancial sobre las prácticas indecentes y antibíblicas y muy progresivas financieramente hablando que la Iglesia estaba realizando en beneficio propio. Es a partir de allí que la semilla de la Reforma comienza a germinar fuertemente y en toda Europa hay un despertar religioso por medio de la Reforma. Ese es el comienzo, el inicio de lo que ahora hay en el mundo. Nosotros no existiéramos si en la Reforma no hubiese existido ese despertar religioso. Hasta que en 1844 el Señor comienza a manifestar las verdades que estaban en el lugar santísimo a un pueblo que estaba desesperado por saber más, con hambre y sed de justicia. Y este pequeño pueblo comienza a entender que no es que Jesús venía en 1844, sino que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, y que al pasar al lugar santísimo en el santuario, entonces se descubrirían las verdades que estaban allí, que habían sido echados por tierra por el cuerno pequeño, pero que al entrar y al seguir a Jesús al lugar santísimo, veríamos de nuevo la vigencia de la ley de Dios, la vigencia del cuarto mandamiento, es decir, del séptimo día como de reposo al Señor. Veríamos el juicio de Dios en su parte investigativa y veríamos el mensaje de la salud para toda la humanidad. Y todo esto sería, aparte de una herencia, una comisión para que este pueblo especial porte y lleve a cada parte del mundo un mensaje de que la ley es vigente, que el día de reposo es el sábado, que los muertos no van al cielo ni a ningún otro lugar antes de que haya juicio, y el mensaje del régimen pro salud a todo el mundo. Inclusive dentro de la misma iglesia hemos encontrado mucha oposición, inclusive dentro del liderazgo de la estructura de la iglesia hemos visto oposición. Claro, no son todos y no son la mayoría tampoco. Sin embargo, agradecemos al Señor que las grandes mayorías de la iglesia nos estamos uniendo a fin de poder llevar a cabo esta obra especial que Dios
nos encomendó para esta hora. Sin embargo, no dejamos de pensar lo que nos dice el libro de Génesis sobre el origen de las cosas. ¿Saben ustedes que por más de 4000 años, es más, la historia ha cambiado en los últimos 200 años, los últimos 150 años? Cuando comenzaron las observaciones de Charles Darwin, comenzaron muchos, de hecho, Charles Darwin, a quien le atribuyen muchas cosas, los de la ciencia naturalista, él nunca dijo que el hombre viniera del Homo sapiens, es decir, del mono. Jamás. Nunca dijo cosas como esas. ¿Quiénes son los que han dicho estas cosas? Pues precisamente los enemigos de la Biblia, los enemigos del creacionismo. Ahora voy a explicarles qué fue lo que pasó. Nos dirigíamos hacia 1798, cuando comienzan y explotan las revoluciones francesas. Cansados de que la Iglesia Católica por más de 1260 años estuviera dirigiendo lo que el mundo debía creer y lo que el mundo no. Cansados de las persecuciones, cansados de las injusticias, explota lo que se conoce como la Revolución Francesa en contra de la Iglesia. Pero eso significaba también ir en contra de la Biblia. Y es así como en París se quemaron millones y millones de Biblias en protesta contra la Iglesia Católica. Ahora noten esto, que lo que la Iglesia Católica había hecho era realmente perjudicar la credibilidad de la Biblia, porque la Iglesia Católica no ha practicado ni ha seguido el consejo bíblico. Lo que la Iglesia Católica ha seguido son las tradiciones y su propia interpretación conveniente de las Escrituras. Claro, el mundo popular, al no entender esa diferencia, su rebelión y su revolución era contra la Iglesia Católica y por ende contra la Biblia, porque ellos culpaban a la Biblia de ser la máxima exponente de una teoría antihumana. Noten eso. Así que, después de 1798, cuando todo termina, cuando es llevado preso el Papa Pío VI al exilio, y en 1799 muere, y en 1800 nombran otro Papa, pero ya sin poderes, entonces el mundo del libre pensamiento comienza a tener más influencia. Y comienzan algunas teorías y las observaciones de Charles Darwin por todo el mundo. Lo que finalmente da origen a lo que se conoce como la evolución de las especies. A la evolución de las especies se le agregan otro mar y otra cantidad enorme de teorías tratando de explicar el origen del universo, el origen de nuestro sistema solar, el origen de nuestra tierra, el origen de la vida en la tierra, y todo se le da crédito a la gran incógnita, a la gran casualidad. Hubo un caos, dijeron, una explosión que se conoce como el Big Bang, una célula grande que tenía energía y ya no aguantaba y explotó. Y a partir de allí comenzó entonces los tres componentes cósmicos: materia, espacio y tiempo, a crecer hasta lo que es hoy el universo. Luego, en un momento, eso hace unos 13.700 millones de años. Y luego, en algún momento, cuando las ondas de expansión fueron estabilizándose, comenzaron a haber centros gravitacionales en diferentes partes del universo, y estos a tener rotación sobre su propio eje, y entonces la materia que estaba alrededor comenzaron a rotar sobre su propio eje,
y comenzaron a formar lo que se conoce como los planetas, los soles, los sistemas solares en todo el universo. Eso ya hace unos 12.500 millones de años. Y llegamos entonces hasta que la Tierra se comienza a formar. Ocurre que la Tierra es un pequeño centro gravitacional y comienza a formarse de los materiales más livianos del universo, níquel, a pegarse capa tras capa, comenzaron a hacerse una especie de bola y finalmente esta Tierra se forma. Existe un viento solar que arrastra toda la nube de polvo cósmico que había en nuestro sistema solar y entonces quedan los planetas formados con sus lunas y entonces viene lo que los científicos llaman una lluvia de meteoritos que comenzaron a caer uno tras otro, y en esa lluvia de meteoritos comenzó a venir el agua por medio de los cometas y comenzó a caer lluvia sobre la Tierra en un diluvio que los científicos datan en unos 10.000 años de duración. Y el planeta se comenzó a condensar, a enfriar, hasta el punto en que se conoce como la sopa primordial. En esa sopa primordial habían de todo tipo de células. Habían las células de ácido ribonucleico, ADN, bueno, ADN todavía no porque no tenía vida, pero había una cantidad enorme de células en esa sopa primordial, que en un momento, esas células estaban listas para la vida. Pero como somos esencialmente energía, se necesitaba de una fuente de energía que podía ser, dicen los científicos, la explosión de un volcán o podría ser también la caída de un rayo que podría transportar la cantidad de energía correcta a la velocidad adecuada en la densidad perfecta, haría contacto con esa célula y esa célula en ese momento comenzaría a estar viva. Lo que los científicos no pueden explicar es cómo en un ambiente con ausencia de oxígeno podía sobrevivir. Y es que las de ácido ribonucleico por excelencia necesitan oxígeno para estar viviendo. Y entonces ellos dicen que esa pequeña célula de ácido ribonucleico de pronto comenzó a vivir. Y de allí comenzó a mutar, a evolucionar, a convertirse en otra forma de vida y otra forma de vida, y comenzó hasta llegar a ser lo que ahora nosotros conocemos como la vida. Miren, mis queridos hermanos y queridos amigos, yo les aseguro que se necesita más fe para creer en todo eso que les acabo de decir, que para creer en lo que Dios nos dice. Porque el universo es un lugar bien ordenado y organizado. Existen leyes físicas en todo el universo que responden perfectamente al comportamiento de todos los planetas. Por ejemplo, nuestro sistema solar. Cada planeta tiene una carretera o un camino que transita cada año alrededor del Sol. Y nunca ninguno de ellos se equivoca de camino por la inercia o por lo que sea en el camino de Marte o en el camino de Júpiter. Ninguno. Hay una ley física que los está gobernando. La pregunta, ¿quién puso esa ley física allí? Indudablemente la puso nuestro Creador, el Señor. Lo que la ciencia naturalista no quiere comprender y no quiere aceptar es que existe un diseñador inteligente, un creador que nos creó a todos, que creó la humanidad, que creó el mundo, que creó el universo. ¿Saben por qué?
Porque el día que ellos aceptaran esa verdad que a gritos la naturaleza nos dice, tendrían que aceptar que la Biblia es un relato correcto. Y al aceptar la Biblia, deberíamos aceptar un creador. Y al aceptar un creador, estarían aceptando que la historia que se enseña en las grandes universidades tiene que ser reescrita y readmitida a la Biblia como un libro de texto y de historia confiable e infalible. Pero hay muchos intereses de por medio. Satanás es el que dirige esa operación y no aceptarán tal cosa. Pero un día Jesús vendrá y cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, comprenderán. Y entonces es cuando dirán: peñascos, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado allá. Que tú y yo no seamos uno de ellos. Querido Dios, ayúdanos a creer en tu palabra, a creer en la inspiración santa de tu mensaje y a preparar nuestras vidas para vivir contigo por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.